Santa Fe con Maxi Puyaro, el gobernador, a la cabeza. Bueno, está Nicolás Gadano y queremos conversar un poquito con él. Nicolás, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo están? Un gusto estar acá. Verdadero placer. ¿Dónde está la economía hoy? Bueno, estamos todos bastante atentos a este cambio de hace un par de semanas en el contexto del acuerdo con el fondo. Un cambio positivo en el sentido de que Argentina va avanzando hacia normalizar una cosa que nosotros hemos naturalizado, pero que no es normal, que es un mercado cambiario con un montón de restricciones, con el cepo, y además con una regla que había que también estaba generando inconvenientes, que era esto de que el gobierno fijaba el tipo de cambio con un aumento del 1% mensual, ¿no? Había arrancado con 2, después fue al 1 en el mercado oficial. Bueno, el gobierno, con el apoyo del acuerdo con el fondo, tomó una decisión, creo, positiva y hasta audaz, en el buen sentido, de decir, esto hay que ir normalizándolo. Y ahora estamos en algo que todos estamos viendo cómo funciona, que es un mercado, primero, con menos restricciones, especialmente para los individuos, ¿no? Que pueden transaccionar más libremente, no tanto así las compañías. Para las compañías todavía hay un cepo menos fuerte que el anterior, pero todavía hay. Pero lo más importante es que con esta regla de las bandas cambiarias, ¿no? Que significa que vamos a tener ciertos movimientos en el tipo de cambio de acuerdo a lo que vaya pasando en términos de oferta y demanda todos los días. Nosotros somos hipersensibles en Argentina a eso, y parte del cambio que vamos a tener que tener es ver que si un día como hoy, que creo que aumentó 2% el tipo de cambio en el MULC, sube, no es que va a empezar a subir y se va a ir a la estratosfera, eso no va a pasar, porque las condiciones macroeconómicas, fiscales, monetarias, hacen que no tengamos esa trayectoria que todos imaginamos, que se empieza a subir eso, empieza a subir los precios y sigue el dólar, etc. Te lo acota, Nicolás, la banda, ¿no? También está, También sirve para te eso. lo acota la banda, ¿no? pero la banda es amplia. Claro. Entonces, me parece que estamos viendo cómo este nuevo sistema se estabiliza. Creo que se va a estabilizar más cerca del medio de la banda. O sea, en 1200 más que en 1100. Claro, quizás entre 1200. 1100 y Arrancó 1200. 1250, ¿no? Recordemos, el primer día. Estuvo ahí en el Probablemente entre 1100 y 1200, y seguramente, como todavía tenemos tasas de inflación que son un poquito altas y se va a ir moviendo, seguramente va a reflejar, si lo hay, la incertidumbre electoral que en Argentina siempre tenemos, avanzado el cronograma electoral. Espero que los que forman precios no estén con esta volatilidad y esta histeria de tocar los precios todos los días, y vean que el tipo de cambio va a estar ahí, con un poco más de movimiento que antes, pero no debería inducir esta cosa de, por las dudas yo me pongo los precios en 1400. Eso sería un error, no tiene por qué el tipo de cambio irse a ese nivel y quedarse ahí. Ahora, una máxima que el fondo le estableció a la Argentina en el acuerdo, dice que tiene que juntar reservas, ayúdame, Leandro, 5.100 millones de dólares hasta fines de mayo. Sí, tiene que sumar eso. Al fin de año tiene que tener 4.000 millones positivas compradas con dólares propios, ¿no? Exceptuando lo que tenés con el fondo. Hoy tenés más de 5.000 millones de reservas netas positivas, pero porque tenés los dólares del fondo y el Banco Mundial. O sea, esto es lo que escribe Cristian Buteler, siempre lo seguimos, pero sirve como gráfico. Por primera vez, hoy cayeron las reservas, 215 millones de dólares. ¿Se sabe por qué? Cotizaciones del oro, otras monedas, títulos y demás. Pero nada en particular. Récord histórico. Bueno, pero hoy cayó 3,5 el oro. Ah, hoy cayó fuerte. Mirá 3,5. me perdí ese dato. Buen dato, entonces es probable que esté ahí. Bueno, este es el gráfico, digamos, ¿no? de lo macro. Lo que digo es, si el gobierno no va a comprar reservas hasta que el dólar no baje de 1.000, ¿cómo hace para acumular los 5.100 millones de dólares? Bueno, en el acuerdo el gobierno puede, y casi que el acuerdo alienta que el gobierno intervenga comprando reservas dentro de la banda. Milei salió a decir, de ninguna manera no lo vamos a hacer. Que se baje a 1.000. Pero el acuerdo te lo permite. Yo creo que también hubo un esfuerzo. ¿El acuerdo lo permite o no lo permite? Lo permite. El acuerdo lo lo dice. permite. Lo alienta incluso. Ahora, el Pero gobierno... Milei dijo que no lo va a hacer. Milei lo hace, Nicolás nos va a decir seguramente, para forzar al dólar más bajo, inflación más baja. Es lo que tiene el esquema. Yo creo Milei que hay en la que cabeza. entender que estábamos frente a un movimiento riesgoso, que es ir hacia una flotación. Y yo comprendo que el gobierno, al inicio, de Milei para abajo, haya intentado, lo que decimos los economistas, setear las expectativas. Es decir, que nadie crea que se va a ir esto para arriba, que se va a ir a 1.400, que se descontrola el dólar, más bien se va a ir para abajo. A mí me parece que con el paso de los días
eso se va a matizar, se va a estabilizar y además no es solamente los dólares que pueda comprar, que sería lo ideal, ¿no? En la medida que eso es mayor confianza. Hay gente que quiere vender sus dólares, hacerse de pesos. También puede acumular reservas, eventualmente consiguiendo financiamiento, ¿no? Pero para eso tiene que tener un riesgo país de 350 puntos básicos. Hoy está en el doble, ¿no? Sí, 720. Pero yo creo que, digamos, las metas que son complejas se ajustan por distintas... A ver, Yo soy optimista en el sentido que creo que el paso dado fue muy importante, que recién estamos viendo los resultados, que creo que fue importante también, con cierta desprolijidad discursiva y en los hechos, aquietar las expectativas de que este paso llevaba a una suerte de descontrol o gran depreciación de la moneda. Eso no tenía que pasar y creo que no va a pasar. Y todos nos tenemos que acostumbrar, que en Argentina es difícil acostumbrarse a que el tipo de cambio se mueva. ¿Por qué? Por ejemplo, yo veía, hay gente que tomó un crédito hipotecario y lo toma en pesos, millones de pesos, y tiene que pagar en dólares. Y entonces, un movimiento de 3, 4, 5% en esas sumas es un montón. Entonces, es complejo administrar una economía, como todos sabemos, bastante bimonetaria, en que para un montón de transacciones no solo la unidad de cuenta ya es el dólar, sino que hay que hacerlo en dólares. Bueno, ese es parte de uno de los desafíos que tenemos para adelante, pero, insisto, en condiciones macroeconómicas mucho más sanas. Y ahí no jugó mal el gobierno en forzar que va a ir al piso de la banda y demás, y después si hay volatilidad tenés un problema, yo creo digamos, porque te puede salir disparo para otro lado, ¿no? Me parece que expectativas, claro, juega que va todo para abajo, y si no va para abajo y después sube... Claro, y la gente va a entender, si vos estás en un sistema de bandas en donde va a flotar y va para abajo, el margen de suba es mucho más grande, ¿no? Entonces, está muy bien lo que decís. Pero el propio sistema, en la medida que se estabilice, yo creo que va a tender a arbitrarse más en el medio de la banda que en los extremos. ¿No tenés miedo de que pierda competitividad la economía con un dólar a 1.200? Es decir, que empezamos a tener el superávit más limitado comercial, que tengamos una balanza de cuenta corriente deficitaria, por servicios en particular, por miles de argentinos gastando dólares en el exterior, vacacionando, porque les sale hasta más barato por ahí que hacerlo acá. Efectivamente, eso es un tema, porque además... Como veníamos los individuos pagando el dólar tarjeta y el turismo, no al tipo de cambio oficial, sino... Al Blue. Al MEP. Al MEP. Este cambio, mientras el tipo de cambio se quede por acá, significa no un encarecimiento, sino un abaratamiento. Correcto. Y efectivamente las cuentas, no tanto de la balanza comercial, un poco sí se estaba deteriorando, pero la cuenta de servicios y viajes es muy negativa para la Argentina. Lo que pasa es que, bueno, veremos cómo en un mercado un poco más flexible y más con estas bandas, eventualmente el tipo de cambio se va acomodando, reflejando esos desequilibrios. Mañana sale Caputo a buscar 7,5 billones de pesos. Va a haber bonos a tasa fija, va a haber otros con SER, o sea que ajustan con inflación. Va a haber otros bonos ajustados al dólar link, es decir, claro, los que se preservan de la devaluación y piensan que puede haber movimiento, efectivamente van y compran esos bonos. ¿Crees que va a renovar todo? La economía piensa que sí, ellos piensan que sí. Mirá, es importante empezar la última en un contexto de apenas lanzado este nuevo programa, en donde también hay incertidumbre de dónde se ubican las tasas de interés. Correcto. Entonces no hubo un roleo del 100%. El gobierno tiene un colchón de pesos ahí en una cuenta indisponible en el Banco Central que le permite afrontar eso. Bueno, afrontarlo 1, 2, 3 veces, no más. Entonces necesitamos que el mercado de deuda se recomponga con las tasas donde se tengan que instalar para que el gobierno pueda renovar la deuda y no haya incertidumbre respecto a eso, porque bueno, necesitamos que esa deuda se renueve. El Central no va a financiar al Tesoro, eso está claro, y por lo tanto los pagos de la deuda se tienen que afrontar con nueva porque así como te suben las reservas porque te entró la plata, te van a bajar si vos los pagos los haces con estos dólares que te entraron las reservas. Fiscal, lo pago en superávit. Además, los dólares, no, recuerden que los dólares, porque hay una cosa que es el Banco Central y otra cosa que es el Tesoro. Claro. Los dólares, el gobierno lo anunció de entrada y lo está haciendo, que es
le rescató deuda del Tesoro al Banco Central. Entonces los dólares los tiene el Banco Central. El Tesoro no tiene dólares para eventualmente vender y con eso financiar la deuda en pesos. Así que, pero yo creo que con todos estos instrumentos que efectivamente se licitan, que son distintos, y bueno, se irán acomodando en función de lo que ven los inversores hacia adelante en este esquema de bandas, con tasas y preferencia por uno u otro instrumento, dólar link, tasa, LECAP, etcétera, para que la suscripción sea razonable. Gracias, Nicolás. Gracias a ustedes. Enorme placer. Hoy dijo el Banco Mundial que la Argentina va a crecer 5,5. 5,5 el fondo,